Ya está con nosotros en nuestro estudio el intendente Leonardo Boto. Le agradecemos mucho la visita post elecciones de medio término con contundente victoria de su lista que encabezó el secretario de Desarrollo Humano, Federico Banín. Leo, ¿qué tal? Buen día. Buen día, un gusto estar nuevamente en la radio. No, al contrario, gracias por venir después de días agitados. ¿Cómo se vivió el post? Porque el domingo a la noche ha señalado mañana temprano todos a trabajar como habitualmente. ¿Fue así? ¿Ayer qué? ¿Hoy qué? ¿Hay algún momento en el que se frena, se para la pelota? Sí, a ver, el lunes efectivamente estuvimos trabajando, todo el gabinete, y seguimos, obviamente. Ahora, por ahí en algún momento, yo por ahí me tomo un fin de semana y le agrego un día, pero vamos, cada uno va haciendo su pausa, pero bueno, la gestión continúa y hay que seguir adelante con los proyectos, con lo que queda por hacer, con todo lo que viene en marcha, hay que continuar, así que ahí estamos. El lunes estuvimos trabajando, ayer recorriendo obras, organizando, analizando, pensando en ajustes de gestión en las diferentes áreas, que siempre hay cuestiones para optimizar, mejorar. Y bueno, y un poco también haciendo análisis, ¿no? Análisis de lo que pasó, análisis de los escenarios que tenemos a futuro, bueno, lo típico que hacemos los dirigentes, los políticos. ¿Esperaban un triunfo en esos números? Mira, yo esperaba un triunfo, te soy sincero, no te voy a mentir, a esta altura, esperaba un triunfo. Lo que me sorprendió fue la contundencia de la movida a nivel provincial, ¿no? Creo que ahí hubo algo que se generó en las últimas 3 4 semanas, que nosotros sabíamos que estábamos bien, sabíamos que iba a haber una valoración positiva de la gestión local, pero yo no tuve, si bien yo percibí un enojo, y percibía mucha bronca, mucha preocupación en los niveles medios de Luján, y Luján fundamentalmente es una ciudad con una clase media muy potente. Lo percibía eso. No me imaginé la contundencia y la diferencia que hubo, una diferencia casi de 15 puntos a nivel provincial. Yo sabía que Fuerza Patria, que el peronismo percibía que iba a ganar, pero no me imaginé la contundencia. Y creo que eso obviamente empujó todo para arriba, ¿no? Los 24 puntos y fracción de su lista encabezada por Fede Banín por sobre Price, entonces lo sorprendieron de cierta manera, más allá de que descontaban un triunfo. Mirá, yo me imaginaba, ahí escuchaba, viste, vive escuchando especulaciones contrafácticas y demás, que son muy válidas, son interesantes para analizar. Yo me imaginaba un escenario cualitativamente un poco diferente. Si no estaba la polarización que creo que se dio el último mes, si no estaban los casos de corrupción, si no estaba el deterioro económico que se aceleró en el último mes, yo me imaginaba las listas chicas, las listas nuevas, con algún protagonismo más, una Libertad Avanza por ahí un poquito más abajo, y sabíamos que nosotros íbamos a tener una muy buena performance. Pero me parece que el último mes cambió el escenario, fortaleció la polarización, el núcleo duro del otro lado se sintió más debilitado y me imagino que cerró filas y no se permitió por ahí votar alguna lista alternativa. A mí me dio esa sensación. Y bueno, ahí después vamos a mirar algunos números, algunas encuestas, estudios de opinión y demás, pero yo creo que el último mes hubo un reacomodamiento del escenario político que tuvo su consencia en el electoral, ¿no? Venimos con un El país tema muy... Coimas El tema sacudió el coimas, tablero. el deterioro económico, el golpe de la crisis en el bolsillo de todos los argentinos Bueno, y de todos los pero hasta hace lujanenses. muy poquito se decía, bueno, el vecino sigue aguantando, le sigue dando plafón a este Bueno, está programa bien, económico de Milei. pero digo, sí, pero todo es acumulativo. Lo que se soporta, un ajuste brutal que se soportaron los primeros meses de gobierno, después de 2 años, empieza a doler y doler mucho. Y cuando uno tiene despedidos, cuando uno tiene una situación económica, cuando tenés el comercio parado, cuando tenés la gastronomía parada,
cuando la actividad inmobiliaria se detiene, cuando hay un despido por goteo sistemático en diferentes sectores de la industria de la ciudad, cuando grandes empleadores privados también hay despidos masivos, bueno, me parece que todo eso empieza a configurar una nueva realidad que me parece que se expresó con contundencia el otro día. Y hay que verlo y en todo caso sufrirlo en carne propia para darse cuenta de las consecuencias de algunas decisiones de índole macro. Hay una película británica muy buena de Luces y Sombras que dice que la experiencia es un maestro brutal. Nadie enseña como la experiencia y hay cosas que hay que sentirlas. Uno a veces uno está permanentemente batallando culturalmente y demás, y bueno, cuando se genera un sentido a través de los medios, a través de las redes y demás, bueno, la experiencia es la que tiene que sacudir el avispero para uno darse cuenta por ahí que esos preconceptos que tomó no son tan así, ¿no? Y bueno, y es un poco lo que sucede. Yo creo que la gente compró una idea a partir de la frustración, a partir del enojo, válido, compró una idea, una expresión de esa furia, de esa frustración, pero que bueno, lamentablemente las políticas de 2 años vista no solamente no han revertido nada, sino que han agravado en muchos casos la situación, y a la vez la propuesta moral que se le trajo a la sociedad, una propuesta moral de reventar la casta, de acabar con los privilegios, de terminar con la corrupción y demás, claramente no ha sucedido, ¿no? Sino todo lo contrario. Entonces, bueno, me parece que es un combo complejo. Si uno mira el vaso medio vacío, diría, ¿y por qué el 45% de Luján no optó por la lista de Leo? ¿Por qué? Porque es muy difícil conformar a todo el mundo, es muy difícil por ahí generar un consenso tan grande, y más en una comunidad como la de Luján, ¿no? Muy de clase media, muy de evaluar, muy de analizar, muy que le gusta la obra y está muy bien, pero también quiere que se respeten determinadas formas y está muy bien que así sea. Bueno, creo que el resultado fue bueno. También me parece... Hay un lujanense, hay un votante lujanense que bajo ningún concepto se inclinaría por Leo Botto sí, o algún creo que hay, integrante de su espacio, ¿no? No, creo que hay votantes duros, hay un 25-30% de un votante más nacional y popular, más ligado al peronismo, que no votaría nunca una propuesta más de centro-derecha, pase lo que pase. Aún si gobernasen medianamente bien. Exactamente, y hay un núcleo duro también, más opositor a lo nacional y popular, más de centro-derecha y demás, más de extracción radical, que pasó por el PRO y demás, un 25-30% que haga lo que haga, ese gobernante que por ahí representa a la fuerza peronista no lo va a votar. Por más que le asfaltes la calle, le ponga la luz que nunca tuvo, sí. ni siquiera le puso al que votó y apoyó durante mucho tiempo. Se rompió en parte eso, uno trabaja para eso, pero bueno, hay un núcleo duro en cada extremo que no se cruza. Y después hay un 40% que obviamente sí, valora la gestión, valora quién hace las cosas bien, quién hace las cosas mal, y que va y que viene. Bueno, a nosotros de una diferencia exigua ya en el 2019, si no me equivoco, de 1,2 al 60% del 23 o a este resultado, hablan de una consolidación y hablan de una valoración que tiene la mayor parte de la comunidad acerca de la gestión, que obviamente agradecemos y vamos a seguir trabajando para mantener este apoyo. Evidentemente, el vecino identificó que Federico Banín, como cabeza de lista, era el candidato del intendente, porque de aquel 59 de hace 2 años a este 55,5 casi, hay un sostenimiento alto. Hay un sostenimiento alto en un contexto diferente, con una realidad nacional diferente en el 2023, ¿no? Así que sí, por supuesto, yo creo que ese apoyo se mantuvo. Creo que hicimos una campaña muy inteligente, tal vez una de las mejores campañas que hicimos. Desde el primer día apuntamos claramente al objetivo, desde el tema septiembre, porque había que votar en septiembre y Luján se resolvía en septiembre. ¿Quién eligió el tema de Conejito? ¿Quién te habla? ¿Sí? Quien te habla se le ocurrió. Después, bueno, otros fueron los responsables de la letra y otros los responsables de la musicalización, pero nada, mi obsesión era, estamos primero con un desdoblamiento y vamos a tener las PASO suspendidas después de décadas.
¿Cómo expresamos eso? ¿Cómo hacemos para concitar la atención del vecino y la vecina y que tengan claro que Luján se jugaba en septiembre? Así que bueno, me pareció el tema oportuno, y claramente la fidelización a quienes apoyan la gestión para que entiendan que en esta elección Fede Ganín era la lista de Leo y era el candidato de la gestión municipal. Así que creo que fue inteligente la campaña, lo hicimos desde el primer día, a diferencia por ahí del 2021, ¿no? Donde apuntamos más a la lista de Leo o a la lista de la gestión después de las PASO. Y de hecho achicamos 9 puntos prácticamente de la PASO a la general. Así que esta vez no dudamos ni un momento. El primer cartel, la lista de Leo, ¿no? Que obviamente tengo cierto nivel de conocimiento y venimos gestionando, así que bueno, había que asociar ahí y creo que se dio positivamente. Te hemos escuchado en el discurso del domingo por la noche y no sorprende porque son palabras que solés reiterar en los diferentes espacios en los que tomás el micrófono, pero sí quizá puedan llegar a sorprender en términos de, bueno, el peronismo con una segunda elección arrolladora, ahora no solo amplía la mayoría en el Consejo Deliberante, sino que consigue el quórum propio. Eso significa que no hace falta ni mirar a los concejales de la oposición, que se puede tratar cualquier tipo de tema y salir aprobado a favor de la idea que usted pueda plantear en algún proyecto. Y sin embargo habló de reconciliación, de diálogo, de tratar de ser empáticos y fraternos. ¿Por qué esa idea? Y sobre todo cuando suele calar un discurso de, bueno, o estás conmigo o te reviento prácticamente. Bueno, primero porque pienso que la patria lo necesita. Creo que estamos enfrentados los argentinos como hermanos y eso nos hace daño. Y estamos enfrentados no de ahora, ni de hace 2 años, ni de hace 4, sino desde hace mucho tiempo. Segundo, porque creo que los argentinos de una vez por todas tenemos que empezar a superar las 3 contradicciones fundacionales que tenemos, que desde 1810 a hoy no superamos. Y para superar esas contradicciones nos tenemos que reconocer, nos tenemos que encontrar, tenemos que tener la capacidad de dialogar y la capacidad de alcanzar alguna síntesis. Creo que nos merecemos eso. Y además hay que reconciliarse. Hay mucho odio, mucho odio que no tiene que ser propio, mucho odio inducido, mucha gente que se beneficia ante la división y yo creo que hay que unir. Y a pesar de por ahí tener quórum propio y tener mayoría, te puedo asegurar que vamos a trabajar incansablemente para conseguir consensos. Consensos no solamente en un cuerpo deliberativo que es importante, sino consensos a nivel social. Consensos a nivel social, yo creo que lo hemos alcanzado y tenemos que sostenerlo y tenemos que hacer ese ejercicio. Hay que avanzar con una norma que toca tal o cual interés, bueno, hablar con los protagonistas, escucharlo, ponerse en el lugar del otro, explicarle. A veces mi interés particular puede chocar con el bien común y bueno, busquemos una síntesis, busquemos un lugar de encuentro. Creo que lo hemos logrado, creo que nos hemos metido con muchos imposibles en Luján y bueno, y lo fuimos llevando. Y me parece que hay que seguir con ese espíritu. No ahora porque tengo la mayoría te aplasto. No, uno no aplasta a nadie. Y hasta puede ser contraproducente. Me parece que hay que dialogar, hay que buscar el consenso, hay que hablar con todos los actores, por más mayoría que se tenga, y tratar de que los temas centrales, los temas importantes, los temas nucleares, que verdaderamente haya un amplio espectro de apoyo, a las políticas públicas que impulsemos. Obviamente está la parte deliberativa, la parte del Consejo Deliberante, que es fundamental, puedo cumplir la formalidad, pero me refería mucho más amplio que eso. Hablo de consensos sociales. Muchas veces hay gobiernos que pueden tener una mayoría relativa en un cuerpo deliberativo y pierdan consenso social y pierden apoyo popular. Bueno, para mí está bueno esto que conseguimos. Creo que es consecuencia del apoyo popular, pero lo que más me preocupa es mantener ese apoyo. Cuando hablo de apoyo popular, hablo del apoyo mayoritario de los lujanenses a determinadas políticas públicas y a nuevos desafíos que vamos a tener que enfrentar, que no son pocos, muchos, porque no
No es que llegamos hasta acá y estamos conformes. Queremos seguir mejorando la ciudad, queremos seguir transformándola, queremos seguir protegiéndola, poniéndola de pie y bueno, y los desafíos que tenemos por delante son importantes. Creo que si hay algo que el vecino reconoce es que hay un municipio activo y que prácticamente en todos los barrios de Luján hay una mejora, hay una máquina, hay una obra más chica, más grande, de un arreglo básico o de algo un poco más profundo y osado. Ahora, si se pudiese continuar con este ritmo, que aún sin fondos de nación y con una provincia de Buenos Aires completamente desfinanciada por ser de otro color político y demás, se está pudiendo mantener este ritmo. Si se sostuviera así o incluso pudiese ir un poco más arriba, es media rara la pregunta, pero ¿cuántos años más harían falta de un Luján con este ritmo de laburo, de obras, de mejoras, para tener un Luján que sea bien vivido por la gran mayoría? Hablo del barrio más olvidado hasta otros sectores que históricamente estuvieron un poco mejor en cuanto a servicios y demás. Mirá, para mí es muy difícil llegar a ese número, ¿no? Pero para mí, para consolidar un proceso como el que estamos llevando a cabo, que lleva 6 años, para poder consolidar el plan estratégico que lanzamos hace un año. Bueno, ese es nuestro segundo plan quinquenal que ya va a apuntar a otros objetivos mayores. Pero bueno, para mí es importante consolidar un proceso, ¿no? Un proceso más allá de las personas, consolidar un proceso que pueda acercarse a varios periodos, ¿no? Me parece que los desafíos que tenemos por delante son muchos. Claramente ni uno, ni dos, ni tres gobiernos alcanzan porque hay que dar vuelta a una ciudad. Pero a mí me parece que con un proceso de 12, 16 años uno ya marca un rumbo que es difícil de cambiar. 12, 16 años. Pensaba por ejemplo, estos próximos dos. Y la presentación de ese plan quinquenal, porque además cuando uno escucha a algunos dirigentes de la oposición hablan de, bueno, este gobierno no tiene un plan, sobre todo en materia de seguridad, y más allá de las diferencias que puedan plantearse, que son válidas y muchas veces quizás hasta enriquecedoras, si existen ideas de verdad y no solo eslogans, digo, no recuerdo un gobierno que haga tanto hincapié en la presentación de planes. Primer plan quinquenal, bueno, nos remite obviamente al general, ¿no? Con su primer plan quinquenal y demás, a Perón, digo, pero que diga, bueno, reúno a representantes de la Cámara de Comercio, de la industria, de una institución, de otra, de aquella otra, y presento lo que tengo pensado de acá a determinada cantidad de tiempo. Sí, yo más que pensar lo que uno intuye es trabajar en conjunto en la planificación. Hemos desarrollado diferentes herramientas en los últimos años donde involucramos al conjunto de la comunidad a través de los programas de participación, a través de RILT, un programa de co-creación con diferentes actores sociales, empresarios, sindicales, artistas, diferentes colectivos de la comunidad donde expresaron qué Luján quieren ver dentro de 2, de 4 o de 8 años. Estuvimos trabajando en el IAE también, una de las mejores escuelas de negocios de América Latina, con el sector empresarial, pero también con actores sociales, pensando el Luján del futuro. Bueno, a partir de ello se sintetizó y salió el segundo plan estratégico, el segundo plan quinquenal que presentamos hace un tiempo. ¿Qué es un plan? Es pensarse, es definir objetivos. ¿Quiénes están atrás de eso? Porque me imagino que como intendente, bueno, mira, coordina, pide conclusiones parciales o demás, pero ¿quiénes están atrás de desarrollar eso? Bueno, hay diferentes áreas, ¿no? Fundamentalmente lo trabajan mucho dos áreas, una es jefatura de gabinete y la otra es la Secretaría de Desarrollo Económico. Son fundamentalmente las dos áreas con las cuales venimos pivoteando este tipo de cosas, ¿no? Con cada área vamos pivoteando y manejando diferentes temas. Pero la planificación, si bien participan todas las áreas, generalmente hay un rol de coordinación de estas áreas y es muy importante el trabajo. Y una vez que se sintetiza, se presenta y uno plantea objetivos y plantea el camino para llegar a esos objetivos. Y la realidad va cambiando, la ciudad va cambiando. Entonces me parece que es importante cada 3 o 4 años repensarse. Y no es menor.
Porque si no nos planificamos, si no nos pensamos, si no definimos hacia dónde queremos ir, vamos a cualquier lado. ¿Cómo queremos que crezca Luján? ¿Cómo nos vamos a mantener separados del conurbano que avanza y no para de avanzar? ¿Qué desarrollo productivo tenemos para que nuestros chicos, nuestras chicas no tengan que tomarse el 57 e irse a trabajar a los partidos vecinos o a Capital? ¿Cómo generamos un proceso de inversión? ¿Cómo fortalecemos este municipio que hoy tiene un rol activo y promotor dentro de la comunidad? ¿Cómo aseguramos, fortalecemos y profundizamos la solvencia económica que encontró Luján Municipio en los últimos años, que lo sacamos de estar entre los 15 20 municipios más empobrecidos de la provincia de Buenos Aires a estar entre los 15 municipios más solventes a nivel económico de los 135 municipios que tiene la provincia? Bueno, son todos desafíos, son todas cuestiones que nos debemos pensar. Hoy el municipio salió, sin ningún lugar a dudas, de ese día a día y del pensar en apagar incendios, de lo cotidiano, empobrecido y quizás sin demasiada capacidad de poder mirar un poquito más allá de las próximas 24 horas casi. Sí, a ver, lo que hicimos fue sanear el municipio a nivel económico. Encontramos un montón de agujeros negros. La pobreza estructural que tenía el municipio de Luján no era casualidad, no era porque éramos pobrecitos, era porque hubo dirigentes durante décadas que no hicieron lo que tenían que hacer. Cuando yo asumí, el 50% de los countries, el 50% de los clubes de chacras, el 50% de los barrios cerrados no pagaban un peso al municipio y los servicios se le daban. ¿Por qué? Porque no se había homologado, no habían podido escriturar y entonces no pagaban un peso en tasas municipales. Hoy el 100% de los countries están abonando sus tasas municipales. Cuando asumió quien te habla, 6 de las 10 empresas más grandes del partido de Luján pagaban tasa rural. Son diferencias de cientos de millones de pesos por mes. Multipliquémoslo por un año. Multipliquémoslo cientos por de millones años. de pesos. Cientos de millones de pesos. Lo deben estar insultando esos empresarios. A ver, pero no, ¿por qué me van a insultar? Bueno, sabrían que no estaban cumpliendo con lo que debían. Una, que no me tienen por qué insultar. Dos, acá... Pero a veces ponerle el cascabel al gato tiene su precio. Obvio. ¿Y qué te parece? Decímelo a mí, obviamente. ¿Se lo hacen pagar? ¿Le pasan factura? Cuando enfrentás algunas cosas, algunas cosas se van logrando y otras obviamente te pasan factura, pero bueno, acá estamos para hacer las cosas bien, no para andar midiendo miedos. Si hubiese bajado el centro ambiental hace 2 años, no me comía prácticamente 125 publicaciones en medios nacionales, sea en internet, en diarios de papel o notas en horarios centrales, pero yo estoy convencido que hay que sanear el basural y estoy convencido que hay que hacerlo con la gente adentro y estoy convencido que hay que terminar con el centro ambiental y no arrugamos, hay que ponerle el pecho y aguantar. Y si uno enfrenta intereses mezquinos, altamente poderosos, intereses muy concentrados, con llegada a los mayores bufetes de abogados y llegada a los medios nacionales, bueno, estamos acá para hacer lo que tenemos que hacer. Y en este marco, otra cosa. Y en este marco en el que se judicializa mucho la política, ¿no hay un temor? Yo se los perdí, ya me curé en salud. 18 denuncias penales, de las cuales ya se cerraron 14, 15 y se van a terminar de cerrar el resto. Yo jamás hice una denuncia penal en un marco político. De hecho, creo desde que asumí, si no me equivoco, un par de denuncias penales por cuestiones estrictamente administrativas, nada más. Y para deslindar responsabilidades que no correspondían. Pero no creo en la judicialización de la política. Creo que le hace mal. Y creo que sí es una herramienta política, lo vemos a diario. Y es una lástima que así sea. Y es parte de los desafíos que tenemos para pensar otro país. Con esta justicia claramente no se puede seguir. Hoy pega acá, mañana pega allá. Nada, lo que era una herramienta de coerción a la política en el siglo XX, que eran las Fuerzas Armadas, hoy se convirtieron en el partido judicial en muchos casos. Y eso está mal, y eso hay que solucionarlo. Y cualquier gobierno nacional que llegue, que diga, quiero ordenar la Argentina, es uno de los grandes temas, es el ordenamiento de la justicia. No para que responda a mis intereses, pero para verdaderamente tener una justicia. Que sea independiente del poder político de turno y que no sea una herramienta de persecución política, ni mucho menos. Intendente, dos últimos ejes para no robarle mucho tiempo más. Primero, lineamientos entonces de ese plan del Luján del futuro, del corto y más mediano plazo. Sí, ahí, nos encaminamos hacia los 400 años, nosotros... estamos trabajando dentro de la unidad 400 años, que integra Basílica, diferentes organizaciones y demás, un montón de proyectos.
Y hay algunos proyectos que son símbolos, que son proyectos síntesis, que son proyectos que representan un poco eso que queremos que venga, y me parece que hay que avanzar por ahí, ¿no? Consolidar grandes obras de infraestructura, terminar lo del río, reconvertir turísticamente a Luján, atraer algunas inversiones turísticas para decir el turismo, que es una de las 3 patas productivas de Luján, quedó encaminado. Tenemos ahí el proyecto del Parque Tecnológico, Distrito Tecnológico, pensado para Luján, para generar inversión de calidad. Tenemos desafíos a nivel de infraestructura. Para mí los 2 años que vienen quiero que sean los 2 años de las cloacas, poder expandir, estamos muy cerquita de que comience la licitación para la nueva planta de Luján y Oppendorf, es muy cerquita de encaminar. Lo mismo estamos trabajando para acelerar la construcción de la planta para Jáuregui, Pueblo Nuevo y Cortines. Me parece que es una deuda que tenemos, y por supuesto continuar con toda la infraestructura que venimos desarrollando, ¿no? El embellecimiento de la ciudad, el mejoramiento de la seguridad. Ahora se va a tratar en breve la creación de la Policía Comunal, el Cuerpo de Prevención Comunitaria, que creo que va a marcar el quiebre para la mejoría de la seguridad aquí en nuestro distrito. Bueno, tenemos grandes desafíos que estamos transitando y estamos trabajando en conjunto. La otra línea, prácticamente cerrando ya, tiene que ver con lo estrictamente político. Hay quienes plantean que, bueno, este fue un triunfo, el del domingo, del gobernador Axel Kicillof, que tomó la decisión de desdoblar, aún marcando esa diferencia con la líder del espacio o del sector más grande, que es Cristina. Hay otros que dicen, ganaron los intendentes, ganaron los territorios. Yo creo que hay parte y parte. ¿Usted qué cree? Yo creo lo mismo, me parece que sí. Creo que obviamente los intendentes jugaban los territorios, y obviamente trabajamos fuerte. Y después me parece que también se generó esto que te decía, este último mes, ¿no? Que se generó ahí una situación que hace 4 meses no estaba prevista. Hace 4 meses, cuando votó Ciudad de Buenos Aires, este era otro país. Yo te puedo asegurar que si hoy vota Ciudad de Buenos Aires no va a tener el mismo resultado que hace 4 meses. Me parece que eso va cambiando, y creo que hubo un aceleramiento de la crisis, un deterioro, y un montón de situaciones que hicieron que en parte los resultados sean los que sean. Y después un reconocimiento también muy importante de parte de la comunidad, algunas gestiones locales que valoran, ¿no? Unas aplaudidas y otras no tanto, ¿no? Pero la mayoría de las gestiones peronistas tienen un nivel de aceptación alto. Vemos Luján, 55%, vamos al 2023, 59,1%, pero vamos a Pilar y a Chaval, lo aplauden mayoritariamente. Vamos a Mercedes, vamos a los municipios que vayamos y está ocurriendo eso. Sí, obviamente dentro de los municipios, cuando municipios más tradicionalmente peronistas, los números se agrandan, ¿no? Luján tiene la particularidad de que tiene una conformación sociodemográfica más del interior. Por eso me parece que también hay que resaltar y rescatar estos números. No es tan peronista Luján. Claro, no es lo mismo un partido del conurbano profundo, donde el peronismo arrasa naturalmente, a conseguir estos resultados en este momento en Luján, que tiene una conformación diferente. ¿Qué piensa, intendente, de esa expresión que se popularizó mucho por estos días, que me parece espantosa, pero para ir un poquito más allá de esa definición, que seguramente coincidirá, de el conurbano profundo? Esto de cagan en un balde y siguen votando el peronismo, que son los que los hacen cagar en un balde. No es así. Ojalá fuese así. Ojalá, en verdad, esto son dinámicas que vienen hace más de un siglo. Hay procesos nacionales y hay una concentración de la renta y una concentración de la industria que hace que tengamos migraciones masivas. A mí no me alegra, pero son cosas que suceden. A Luján están arribando todas las semanas familias del interior del país. Todas las semanas arriban familias de Formosa. Todas las semanas arriban familias de Misiones, y nadie de acá los va a buscar. Vienen buscando trabajo, vienen buscando salir de la pobreza extrema, vienen buscando poder acceder a un trabajo con dignidad. Y esto que te menciono a modo de pequeño ejemplo pasa masivamente. Porque un sanjuanino deja su tierra, su terruño, sus olores, su comida, sus amores, sus paisajes, y se traslada a vivir prácticamente en extrema
en situaciones complejas. Viene buscando progresar. Lamentablemente no tuvimos la capacidad de pensarnos espacialmente. Lamentablemente no tuvimos planes estratégicos ni planes quinquenales que desarrollen la patria. Lamentablemente los cordones de industrialización no están alrededor del Gran San Juan, del Gran La Rioja, del Gran Catamarca y está todo amontonado en el frente fluvial. Prácticamente Ciudad de Buenos Aires, de Ensenada hasta Rosario, tenés el 80% de la industria de la República Argentina. ¿Dónde va a estar la gente? Me pregunto yo. ¿A dónde va a estar? ¿Dónde va a estar viviendo? ¿En Lago Epuyén, en Chubut? ¿Va a estar comiendo centollas en el canal de Beagle? No, se viene a donde hay trabajo. Y el motor del desarrollo siempre es la industria, siempre en la industria. Si no hay industria, no hay crecimiento. No hay poder nacional sin industria nacional. Y bueno, en parte es esto, ¿no? En parte es esto. A mí me encantaría pensar una Argentina federal, una Argentina donde se promueve la industria, las inversiones, donde crezcan las regiones, donde rompamos con esa macrocefalia que tiene la Argentina, una cabeza gigante y un cuerpo raquítico. Hay que romper con eso. ¿Qué significa eso? Macrocefalia, que todo está concentrado en la cabeza. ¿Cuál es la cabeza de la Argentina? El Gran Buenos Aires. ¿Qué tenés? Casi el 40% de la población de Argentina. ¿Por qué no le sacamos a esos 22 millones del conurbano, le sacamos 12 millones y los distribuimos en las provincias argentinas? Tenemos 3 millones de kilómetros cuadrados vacíos y todos amontonados acá. Viviendo con necesidad mal de tierra que en otros lugares hay y acá escasea. Pero hay que pensar la patria y lamentablemente venimos a los tropezones. Nunca podemos consolidar procesos de desarrollo, procesos de crecimiento. Nos cuesta mucho pensarnos, nos cuesta mucho planificar. Por eso la importancia de la reconciliación, por eso la importancia del diálogo, por eso la importancia de poder mirarnos a los ojos y reconocernos como hermanos. Yo no puedo estar bien si vos estás mal. Después sí, está la voluntad de cada uno, las condiciones que Dios le dio, las circunstancias en las cuales creció, el nivel de proteínas que ingirió en su infancia para ver su desarrollo mental y sus capacidades. Depende de un montón de cosas y no cabe duda que de la voluntad. Pero nos tenemos que reconocer como hermanos, nos tenemos que reconocer como una comunidad y tenemos que salir entre todos tenemos que pensarnos y tratar de salir adelante. Yo creo que es el gran desafío que tenemos. San Agustín, uno de los grandes doctores de la Iglesia, en su postrimería, años antes de la muerte, en una de sus últimas publicaciones, decía que la paz duradera se construye sobre dos cosas: tranquilidad y orden. Necesitamos ordenarnos, que haya un orden justo, y por otro lado vivir con tranquilidad. No podemos vivir peleando, no podemos vivir crispados, no podemos, cuando te veo y veo al prójimo, ver a mi enemigo, cuando veo a mi hermano, ver a mi enemigo. No camina esto así. Necesitamos, como diría San Agustín, tranquilidad y orden. ¿Para qué? Para construir una paz duradera, una paz que nos permita poder vivir dignamente. Intendente, dejó un montón de ventanas abiertas y creo que no muchas veces se puede hablar más de cuestiones generales. Uno lo apunta a Luján y a todo caso alguna cuestión de infraestructura o de índole político y demás, pero no de, estas ideas que me parece que son interesantes, atractivas de escuchar y que evidentemente están pensadas. Son años de cuestiones que dan vuelta en la cabeza, de escuchar, de leer, de discutir. El peronismo está discutiendo estas cuestiones y en todo caso participa de eso que por allí se le escapa al día a día de Luján, y algún vecino dirá, pero está perdiendo tiempo en eso cuando necesitamos tal cosa acá en el barrio. Pero me parece que hay que darle un lugar a eso también. Yo crecí en un país, cuando nací, la Argentina no tenía pobreza estructural. Yo nací en un país donde la pobreza era del 3,8%. La Argentina hasta el Mundial del 78, lo recordarán, primera vez que Argentina salió campeón. Argentina hasta el año 78, que pasaron 50 años, pero está ahí. En el año 78, Mundial del 78, la Argentina tenía el mismo Producto Bruto Interno que España. La Argentina hasta el año 78, hasta el Mundial del 78, tenía un Producto Bruto
y un presupuesto per cápita superior a la mitad de Europa, superior a la media de Europa, perdón, y a la mitad de los países de Europa. Recién España empieza a ser más fuerte económicamente de la Argentina después del Mundial del 78, a partir del 79 y 80. ¿Qué pasó del 76 al 83? Algo terrible, además de los desaparecidos, además de la violencia que se ejerció, lo que hubo fue un industricidio. La Argentina del 76 al 83 perdió el 46% de su industria. Y si no, miremos a Luján, donde hay supermercados, antes había fábricas. El 46% de la industria se perdió en ese periodo. Y a partir de ahí, obviamente, la Argentina empezó en un proceso de descalce económico, de endeudamiento, bajaba la actividad, cada vez pedía más plata, y ahí entramos en un espiral negativo que hoy nos lleva a estos niveles de pobreza. No pudimos romper prácticamente en 50 años esta situación, pero bueno, me parece que si no pensamos, no reflexionamos de cómo volver a industrializarnos, de dónde sacar los fondos para industrializarlos, si no dominamos los activos estratégicos de la patria, que Dios nos dio, el mar argentino, el litio, la segunda reserva de gas del mundo, la tercera reserva de petróleo no convencional del mundo, una pradera maravillosa. Si no maneja el Estado para beneficio de los argentinos esos activos estratégicos y se ponen a disposición de una reindustrialización de la patria, no hay salida. Lo único que hay es administración de la pobreza, que es lo que vivimos hace ya varias décadas. Intendente, gracias por venir. Gracias. Hasta luego. Leonardo Boto con nosotros, 8:24 de la